Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Espero que esté muy bien, ¿vale, corazón? Me están sorprendiendo con sus lecturas, Virgos. Es como que tus lecturas se están volviendo muy espirituales, cariño, muy espirituales. Es como que muchos de vosotros posiblemente está viendo lo que es un despertar. Eso es lo que yo siento, ¿vale? Entonces, como estoy sintiendo esa energía ya semanas y semanas, vamos a hacerlo más espiritual la lectura, ¿vale, corazón? Ya sé que las lecturas generales que yo hago, mi querido Virgo, pues nosotros hacemos bromas, yo me pongo a cantar, etcétera, etcétera, pero no sé por qué tengo esa necesidad, Virgo, de hacerte esta lectura muy espiritual. Entonces, vamos a trabajar mucho con el oráculo y también vamos a trabajar con los ángeles y los arcángeles. A ver qué mensaje te quieren entregar, cariño. Empezamos con el oráculo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tengan cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, yo no entrego ningún tipo de dato personal ni pido ningún tipo de dato personal. Lo único que van a encontrar es en la descripción de cada lectura mi correo. A través de ese correo se ponen en contacto si les interesa lo que es una lectura personal. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, Virgo. Va a ser más espiritual, ¿vale? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Esta carta. Yo lo que estoy viendo es que es cerrar los ojos, Virgo, y empieza a llegar información. Hay como una torre, cariño, una torre que puede estar representando lo que es a la carta de la torre, que representa lo que es a un Capricornio. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento tierra, otro Virgo, Tauro o Capricornio. Pero en esa torre, mi querido Virgo, le envuelven las nubes, y es un ambiente como si estuviera todo oscuro. Entonces, vamos a ir descartando. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra. Esas nubes, cariño, puede ser que ellos se están cerrando en su mundo, no quieren entender. O puede ser que hay un grupo de ustedes que a lo mejor puede ser que está un poco arisco y dice, Richard, no, yo no creo en las energías. También puede ser. Recuerda que todo es libre albedrío. El otro mensaje también, mi querido Virgo, puede ser que muchos de vosotros me dicen, Richard, últimamente como que estoy muy estancado, muy estancada, como que a lo mejor de repente estás un poco nervioso, nerviosa, quizás de repente también por la respuesta o la comunicación que tú puedes estar teniendo con una persona en concreto o trabajo o proyecto. Vamos a ver el oráculo. Dice, una mano amiga, corazón. El número 34 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Es muy importante, mi querido Virgo, que no te cierres en tu mundo. Yo sé que a lo mejor de repente me dice Richard, yo no quiero contar a los demás mis problemas, pero es muy importante, cariño, que busques una persona que te haga entrar lo que es en claridad. Claridad. A lo mejor, Virgo, puede ser que tú estás errado en un comentario, en una situación, o tú estás sacando de repente tus propias conclusiones. Es importante, Virgo, comentar tu situación a alguien que tú tengas confianza. A alguien que tú tengas confianza. El otro mensaje, Virgo, cuando yo te he estado diciendo una mano amiga, he escuchado como el ladrido de un perro, Virgo. Recuerda que estamos haciendo la lectura muy espiritual. Entonces, puede ser que muchos de vosotros han tenido algún tipo de malentendido o van a tener de repente algún tipo de enfrentamiento con un amigo o una amiga, o ya lo han tenido ya lo han tenido. Recuerda, corazón, recuerda, cariño, no te encierres en tu mundo, busca de buscar lo que es una solución a este problema. Siento que muchos de vosotros posiblemente, Virgo, tienen algún tipo de decepción o posiblemente ha habido lo que es un encuentro con un amigo o una amiga. ¿Escuchas? Los pájaros se han puesto nerviosos y justo cuando antes que suene, ¿lo escuchas o no? Antes que los pájaros se pongan nerviosos porque están gritando, yo he sentido que una energía pasaba a mi cuerpo, Virgo. Pasaba a mi cuerpo. Es que ha sido casualidad
¿O es una energía? He sentido que una energía venía a velocidad, pasaba a mi cuerpo y los pájaros han empezado a chillar. ¿Se ha escuchado un poco o no? Pero delante ha sido muy fuerte, Virgo. ¿Ves? Son señales, Virgo, son señales. Recuerda que estamos haciendo tu lectura muy espiritual. Recuérdalo. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que... ¿Ves? Es como que no quieren que te entregue el mensaje. Vamos a ver, Virgo, Virgo. Esta carta. Y un mensaje también de los arcángeles. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Muy bien. El primer mensaje dice, 8 de aire. Tienes la impresión ilusoria de estar metido en un atolladero. ¿Te acuerdas que te dije la torre, y tú me decías, Richard, siento como que estoy estancado o estancada? Te falta confianza en tus recursos, miedo de actuar, miedo de actuar. Mi querido Virgo, si hay una situación que no te gusta con una persona X o de repente lo que es en el trabajo o proyecto, tienes que hablar. Tienes que hablar. Como yo siempre digo, Virgo, el que no llora, no mama. Vamos a ver qué me dicen ahora los arcángeles. Al aire libre, el arcángel Jofiel, sal, toma aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. Por eso que yo desde un principio te decía, Virgo, a veces siento que te encierras en tu mundo, a veces siento que tú me dices, Richard, no tengo por qué estar contando mis problemas a todo el mundo. Yo entiendo esto, yo entiendo, pero Virgo, siempre es bueno escuchar un mensaje o un comentario de aquellas personas que no están dentro de ese avispero. Porque a lo mejor, Virgo, puede ser que tú tomes una decisión por el impulso. Es muy importante que busques información. No todo tiene que ser amor. No, Virgo. Puede ser que muchos de vosotros me dicen, Richard, a veces siento que alguien me observa. Lo que tú has sentido, Richard, ahora que los pájaros se han puesto nerviosos porque aquí hay loros, papagayos, hay palomas serranas, pero mira, es que se ha llenado de cotorras, color verde. Es increíble, es increíble. Me recuerda mucho a la película del Anticristo. ¿Se acuerdan vosotros que cuando iba a pasar algo a una persona, los animales aparecían o se ponían nerviosos? ¿Se acuerdan o no? La película de Damian, ¿no? Damian o Damian. Yo he sentido, Virgo, claro, pero muy claro. Dime si vosotros ven algo en el video. Yo he sentido que yo estoy de espalda, entonces no puedo ver. Yo he sentido que una luz atravesaba mi cuerpo y justo en ese momento los pájaros se han puesto nerviosos. Entonces, Virgo, yo siento, corazón, que posiblemente tú tienes que hacer una limpia en casa y te lo vengo repitiendo muchas veces. A lo mejor me dice Richard, lo he hecho, pero todavía continúo discutiendo o todavía me siento mal. Tienes que limpiar, limpia, cariño, que esa mala energía, esa mala vibra se vaya de tu casa, se vaya de tu hogar, corazón. Tienes que hacer una limpia, ¿vale? Vamos a continuar porque tú necesitas estar libre. Yo te recomiendo, Virgo, si puedes quitarte los zapatos, la media, camina tocando lo que es la tierra, tu cuerpo, para que descargues toda esa mala vibra, toda esa mala energía, Virgo. Nosotros también acumulamos mala energía. Entonces tienes que descargar, ¿vale? Sácate los zapatos, no tengas vergüenza, cariño. Es lo más natural. Camina en el parque, camina en la playa descalzo para que descargues y tú también te cargues de buena energía del mundo. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el palo de lluvia. Que Dios universo me ayude. Lo estoy haciendo más espiritual, ¿vale? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Muy bien.
Ay, mi querido Virgo, siento que muchos de vosotros posiblemente hay algún tipo de conflicto con la familia, especialmente con los hermanos o con la familia. He visto como si fuera una escultura de una madre, también puede ser un padre. Esa escultura es como si tuviera lo que es en sus brazos a uno de sus hijos. Entonces, mi querido Virgo, siento que hay una madre o un padre o puede ser abuelos que ya no están lo que es en este plano terrenal, que sufren, lloran, cariño, porque a lo mejor de repente tú tienes algún tipo de conflicto en casa, con los tuyos, con tu familia, etcétera, etcétera. También he visto, Virgo, a lo lejos una montaña. La montaña recuerda que representa lo que es a Dios. Siento que por estos problemas que tú tienes, Virgo, por todo lo que te está pasando, es como que en algún momento tú reniegas. Reniegas posiblemente de tu existencia, reniegas a lo mejor de repente de Dios, de las energías, como que tú dices, Richard, ¿por qué me pasa todo lo malo a mí? ¿Por qué no quieren de repente darme lo que es una oportunidad? Recuerda, corazón, que todo lo que nos pasa a nosotros es en base a nuestras decisiones, Virgo. No tiene que ver nada Dios, no tiene que ver nada la otra persona. Si la otra persona decide ser feliz, tú también tendrías que decidir ser feliz. Yo siento, Virgo, que hay una madre o un padre que a lo mejor de repente siempre ha querido que tú seas feliz o te liberes de un rencor o de una historia que no te aporta nada. Esa montaña, cariño, que está a lo lejos es tu fe. Es tu fe, Virgo. Siento que muchos de vosotros están perdiendo su fe. Y posiblemente, ¿por qué? Por los problemas que le acechan. Entonces, yo solamente te digo, Virgo, no culpemos a Dios, no culpemos a nadie, porque si tú quieres, tu historia puede cambiar, pero tienes que tomar decisiones. ¿Vale? Me impresiona mucho que una persona mayor, que puede ser madre o padre o abuelos, sufra. Está sufriendo, ¿vale? Siento que esta persona tenía una mirada muy fuerte, ojos claros, algunos de ellos, o a lo mejor de repente cuando lo llegaba lo que es el sol, sus ojitos como que brillaban, ojos claros. Siento que esta persona en algún momento como que te advirtió de algo, Virgo, te advirtió de algo, o a lo mejor de repente te dijo que esa situación no era buena o esa persona no era buena, te advirtió. A ti alguien te advirtió, Virgo, alguien, ¿vale? Vamos a ver. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Te voy a sacar lo que es iniciales. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Dime si te gusta que lo haga más espiritual. Canalizar, ¿vale? Eso se llama canalización de las energías. La letra P, la letra D, la letra M o W, la letra E. Vamos a ver, corazón, quiero lo que es una carta guía. Mira, la letra Z estaba aquí, no la he visto, y la letra L. La letra Z y L. No la había visto, Virgo. Vamos a ver cómo están tus energías, ¿vale, corazón? Deja que tome lo que es los mazos, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para Virgo. Tiene muchos bloqueos, cariño. Hay algo que te preocupa. Muy bien. O tú no puedes dormir, Virgo, o estás recibiendo de repente algún tipo de mensaje a través de los sueños. Vamos a ver. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros a veces inclusive ven como que, vamos a suponer que tú dejas un vaso en tu mesita de noche, aparece en otro lado. Aparece en otro lado, como ejemplo, ¿vale? Siento que muchos de vosotros, mi querido Virgo, me dice Richard, hay una persona, existe una energía en mis sueños que me quiere decir algo, pero no entiendo qué es. Siento, cariño, que esa energía no va a parar hasta que tú puedas entender el mensaje que te quiere entregar, Virgo, ¿vale? Siento esto. No sé qué tiene que ver para ti la palabra luz o luce. Puede ser nombre, puede ser luz. O tú de repente estás viendo algún tipo de luz o de imagen lo que es en tu casa. Vamos a ver. ¿Alguna vez, mi querido Virgo, cuando tú has estado echado en camita, durmiendo, puede ser que ha sido de una forma real o a través posiblemente de un sueño? Yo estoy viendo de que tú has tenido la percepción o tú de repente has sentido que hay muchos seres de luz que están rodeando lo que es tu cama, tu habitación, cariño, ¿vale?
Inclusive, mi querido Virgo, también veo como que hay como un personaje, como una energía que abre sus alas y ahí dentro hay como un objeto, como si fuera de un búho, un búho. Entonces, mi querido Virgo, corazón, siento, mi querido Virgo, que una energía, y esta energía como que entra a tu casa, Virgo, para espiarte, ¿vale? Entonces, siento, mi querido Virgo, que posiblemente un hechicero o una hechicera, porque recuerda, veo que hay como un personaje que abre sus alas y dentro hay una imagen de un búho, de un búho. Y esto posiblemente, mi querido Virgo, te pasa más lo que es en las noches. Siento, cariño, que un hechicero o una hechicera siempre te espía en las noches. O a lo mejor de repente tú me dices, Richard, a veces siento que un espíritu está lo que es en tu habitación. Se me escarapela el cuerpo. Esa energía está aquí. Dime si tú sientes hincones aquí, en la mollera de tu cabeza, o si alguien te jala la ropa en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, ¿vale? Dímelo, porque lo he sentido su energía. Lo he sentido. No sé qué tiene que ver para ti lo que es el arco iris o una imagen de arco iris, cariño. ¿Sientes algún tipo de música muchas veces en casa? Sí, sientes algún tipo de música, sientes como una energía, a veces sientes como mareo. Todo lo que tú sientes lo voy a sentir ahora, ¿vale? Sientes como mareo, Virgo. Siento un Géminis. No sé qué recuerdo te trae las correas. Espero que no te hayan maltratado, mi querido Virgo, pero hay algo relacionado con las correas. Dime si sientes algún tipo de punzón aquí, en el cuello, o alguien te toca por aquí. A veces sientes como que una voz hace esto, como si estuviera tomando un chute de aire. Esto, cariño. O tú te levantas ahogándote, Virgo. ¿Tú te levantas ahogándote o tú sientes eso? Esto, cariño. Tú solamente dime si está relacionado contigo o no, ¿vale, Virgo? Tú dime esto. La letra I. ¿Qué tiene que ver para ti la letra I? La letra A también. La letra A. Veo una ventana, Virgo. Una ventana. Pero es muy curioso porque no tan solamente hay una ventana ahí, es como si fueran tragaluces, como si fueran tragaluces. Tú has visto algo ahí, o tú has sentido la energía ahí, o tú de repente en tu casa puede ser que tengas muchas ventanas pequeñitas, y veo que tú has sentido algo ahí, una energía, Virgo, ¿vale? Hay una mujer de piel blanca, vestido de negro, no sé qué tiene que ver para ti. Es muy alta, ¿vale? No es pequeña, es alta. O tú de repente me dices, Richard, alguna vez yo he tenido esa visión de una mujer alta vestida de negro. Puede ser familia, puede ser una visión. Mi querido Virgo. Vamos a ver. Algunos de vosotros, Virgo, siento que posiblemente están un poco enfermos o enfermas. Tienes que recuperar tu fe. Te he visto en un hospital, Virgo. O tú de repente estás visitando a una persona en un hospital. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Yo solamente te voy sacando lo que veo, ¿vale? Me encanta hacerte lecturas espirituales. ¿Por qué lo hago? Porque últimamente yo estoy sintiendo una conexión muy fuerte para ti. Entonces, trato de entregarte mejor los mensajes de esta manera. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Virgo? La carta del Caballero de Bastos. Muy bien. Siento, mi querido Virgo, que siempre hay una persona como que te está acusando de algo. Hay una persona que siempre de repente está intentando como ponerte en evidencia con los demás. Es una persona muy delgado o muy delgada, no es grande o con textura normal, pero tiene una mirada que a ti te sorprende. Parece como que o esta persona, yo que sé, consume algo o esta persona tiene una mirada que no te gusta, ¿vale? No te gusta. Inclusive Virgo te da como un poco de miedo. Puede ser que a lo mejor me diga, Richard, hay una persona que su mirada parece como que va lo que es en tu contra, va en tu contra. Tú, como que tú sientes que él o ella es tu enemigo o es tu enemiga por la mirada. Para muchos de vosotros, Virgo, posiblemente están teniendo algún tipo de plaga en casa. Plaga, especialmente de insectos. ¿Por qué pasa esto, cariño? Porque posiblemente las energías te quieren decir que algo se avecina, ¿vale? Algo se avecina. Tienes que estar preparado o preparada.
Para aquellos que tienen plagas en casa, preparado, preparada. Te recomiendo, mi querido Virgo, es que no se van a ir ni con algún producto posiblemente para que se puedan espantar. No se van a ir, no se van a ir. Lo que te recomiendo, Virgo, echa sal. Echa sal alrededor de casa, por todo el costado echa sal, en la puerta de tu casa echa sal, porque muchos de vosotros se van a llenar de plagas. Pueden ser insectos, pueden ser ratas, pueden ser sapos, va a haber una plaga, me dicen. Cuando veas tú ese señal, Virgo, tienes que estar preparado. Empieza a decir, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, cariño, para que te ayude. Empieza a echar sal en tu casa, por todos los costaditos, por cada rincón de tu casa, en la puerta de tu casa, déjalo unos días, luego cariño lo tiras. Los días ideales son los días martes y los días viernes, mi querido Virgo, ¿vale? Los días ideales, cariño. Vamos a ver, te voy a sacar lo que es signos y acabamos. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Géminis, Virgo o Tauro, Capricornio, Piscis, cariño. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros se están haciendo una limpia. Sí, porque sale la carta de la sacerdotisa y la carta del diablo. Y siento, cariño, que esa limpia va a funcionar. ¿Vale, corazón? Dime si te ha gustado. Es que si te ha gustado cómo lo estoy haciendo, la próxima lectura que te haga para Virgo, lo voy a extender. Lo voy a extender, ya sea de repente así como tú me estás viendo aquí en la cámara o con las manos, pero lo voy a extender. No sé por qué siento, Virgo, que tengo que entregarte algún mensaje espiritual. Eso que ha pasado, que justo yo siento que algo atraviesa mi cuerpo y los pájaros han empezado a chillar, espero que vosotros lo escuchen, no es en vano, Virgo. No es en vano. Hay una energía o posiblemente hay energías que no quieren que te entregue una verdad. Te quiero, Virgo. Hasta la vista y sé feliz.